Gonzalo Celorio, escritor, director de la Academia Mexicana de la Lengua, profesor de nuestra UNAM y autor de este libro maravilloso, Diccionario de Mexicanismos propios y compartidos. Gracias, Gonzalo, con mi admiración y cariño de siempre. Te aprecio mucho que estés en nuestros espacios. Al contrario, muchas gracias a ti por recibirme, Ricardo. Quiero empezar por aclarar que yo no soy el autor de este libro. Esta es una obra colectiva Sí. elaborada por una comisión de académicos numerarios que se han visto también apoyados por un grupo de lexicógrafos, de jóvenes que empezaron en la academia a hacer su servicio social después de haber terminado alguna carrera de literatura y de lengua y que se han formado en el seno de esta comisión de lexicografía, que es la más antigua de la academia y que da ahora, después de 12 años de trabajo constante, esta obra institucional colectiva que creo que realmente es muy, muy importante. Bueno, lo dices por modestia, pero el alma de este esfuerzo eres tú, Gonzalo, sin duda alguna. Para empezar a intentar por el principio, ¿qué debemos entender por un mexicanismo, Gonzalo? Bueno, en términos ortodoxos, un mexicanismo sería una palabra o una acepción que se usa mayoritariamente en México y que no se usa mayoritariamente en ningún otro país. Pero hay relativamente pocos mexicanismos totalmente exclusivos, porque hay seguramente más cercanía entre el español que se habla en Chiapas y el de Guatemala, por ejemplo, Sí. que el que se habla en Chiapas y el que se habla en Sonora, que puede ser más cercano al que se habla en Chihuahua o en el sur de los Estados Unidos. No hay una correspondencia fija, Ricardo, entre las fronteras políticas y las fronteras lingüísticas o isoglosas. De ahí que a este diccionario se le llame o se le subtitule con el nombre de propios y compartidos, porque la mayoría son mexicanismos. Bueno, todos los que están aquí registrados se usan en México, pero no siempre exclusivamente. Hay algunos que son compartidos con otros países, sobre todo fronterizos, aunque hay algunos que pueden tener presencia en países más lejanos. Lo que es cierto es que es absolutamente diferencial con respecto al español peninsular de España y particularmente a la modalidad castellana del español. Ahora, en esta aventura maravillosa que es nuestro lenguaje, eh, ¿qué tanta libertad hay para que con el paso del tiempo se vayan, digamos, reinventando las palabras o inventando términos nuevos y al mismo tiempo de pronto se consagren lo suficiente para figurar en un diccionario? Sí, quiero decirte que este diccionario es sincrónico, es decir, no es un diccionario histórico, porque hay algunas voces que pueden ser de origen mexicano, pero que han rebasado totalmente las fronteras y que ya se usan en España e incluso han pasado casi de manera literal como calcos lingüísticos a otras lenguas. La palabra chocolate, pues ya no la podemos considerar como un mexicanismo, aunque sea de origen mexicano, porque está presente en todo el orbe de la lengua española y en otras muchas lenguas que la han incorporado y que la han adaptado a su fonología. Recuerdo que el propio diccionario de la Real Academia incorporó cantinflear, por ejemplo, Sí, claro. en Y relación esa, a Cantinflas, claro, claro, más o menos decir cosas sin decir nada. así es. Eso ya está registrado en el diccionario de la Real Academia por iniciativa de Eulalio Ferrer, Sí, que fue un académico mexicano y un gran publicista, como tú sabes, santanderino, sí. académico de la lengua, y él propuso el verbo cantinflear
el adjetivo cantinflesco y están creo que 10 variantes en el diccionario de la Real Academia y no está ya en este porque dejó de ser un mexicanismo. Ahora, es sincrónico, Ricardo, pero no quiere decir que no haya ya el asentamiento de estas voces y de estas acepciones, porque hay voces que pueden ser caprichosas, pasajeras, que pueden responder a una moda y que, bueno, pues dejan de utilizarse con el paso rápido del tiempo. Aquí todas las voces que están consignadas ya están asentadas, tienen por lo menos 5 años de vigencia. Y lo que quiero decir es que no es un diccionario de ninguna manera ni correctivo ni puritano, es un diccionario científico. Aquí está absolutamente registrado lo que se usa en el español de México. A veces hay marcas de voces populares, de voces vulgares, de voces obscenas, pero también hay palabras cultas que se usan exclusivamente en México o en algunos otros países también, pero es un diccionario científico, es decir, no tiene ningún tipo de censura. Si uno entra, no sé, al verbo dar, están todas las locuciones derivadas de ese verbo y está dar el avión, dar el gatazo, dar el viejazo, dar las nalgas, dar para sus chuchulucos, dar para su chesco, etcétera, etcétera. Es un diccionario objetivo que recoge con mucha minuciosidad la forma de expresión mexicana y en ese sentido es un diccionario realmente identitario. Es muy gozoso. Uno prefiere incluso no encontrar la palabra. Sí, ¿podrías citarnos algunos ejemplos de las palabras que más te han seducido y que se incluyan en este diccionario? Bueno, pues ya te he dado algunas, pero me gustaría referirme a algunas palabras más bien cultas, Ajá. porque hay muchas voces populares, hay muchos indigenismos, Sí, por supuesto, petate, metate, molcajete, pozole, qué sé yo, pero hay algunas voces también cultas que no se sospecharía que fueran exclusivamente mexicanas. Por ejemplo, la palabra parteaguas, que se usa ajá. mucho en el discurso académico, en el discurso Sí, histórico, claro. en el discurso filosófico incluso, y es un mexicanismo porque no se usa en ningún otro país del mundo en donde se usa otra palabra española peninsular, que es la palabra hito, hito con H. Sí, Pero parteaguas es una palabra, bueno, que divide un antes de un después y que es sí, utilizada en México. Otra palabra culta también que se usa en México es la palabra rubro, para hablar de inciso, de capítulo, de sección de algo. En el rubro de lexicografía podemos ver tales y cuales voces. Bueno, la palabra sí. rubro es una palabra mexicana y otras que realmente son muy interesantes, como la palabra cooptar en el sentido de sobornar. Ese es un mexicanismo. La acepción es general, pero la voz cooptar con el significado Ajá. de sobornar a alguien, de hacer que Sí, sí, trabaje sí. de manera desviada a favor de quien lo coopta, este es un mexicanismo que no se usa en ninguna otra parte del mundo. ¿Cuál el propósito de evidenciar, de captar este momento de la lengua en México con este libro, Gonzalo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué esperas que encuentren tus lectores, los aficionados a la lengua, pero también los estudiosos de la lengua, Sí. tanto los estudiantes como quienes ya ejercen en ello? Yo creo que hay dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es efectivamente el poder conocer y entender una gran cantidad de voces que nos pueden resultar desconocidas y que queremos saber cuál es exactamente su significado.
Este es un diccionario que tiene más de 10.000 entradas y más de 22.000 acepciones, porque cada entrada puede tener más de una acepción. Y entonces, bueno, pues nos permite conocer el significado de voces que no siempre conocemos. En segundo lugar, creo que es un diccionario que cumple una función identitaria. Nos reconocemos en este diccionario, vemos cómo hablamos, cuál es nuestro universo verbal, y al saber cómo hablamos, de Sí, alguna manera sabemos quiénes somos, cómo somos, cuál es nuestra cultura, y algo todavía más importante, que le damos una valía a nuestra manera de expresarnos. Es decir, que este diccionario pone al discurso mexicano en pie de igualdad con cualquier otra variedad lingüística de la misma lengua española. Porque aquí ocurre una especie de milagro, Ricardo, sí, en un territorio tan vasto como es el territorio donde se habla la lengua española, una lengua hablada por más de 500 millones nativos de la lengua española, que la tienen pues como lengua materna. ¿Podría esta sí. lengua haberse diversificado de tal manera que le hubiera ocurrido lo mismo que al latín, que se convirtió en una serie de lenguas romances ininteligibles entre sí? A mí lo que me parece verdaderamente prodigioso es que uno pueda atravesar más de 20 fronteras sin perder inteligibilidad sustancial, y al mismo tiempo cada variante de cada región lingüística de la propia lengua española pues le tiene sus peculiaridades y enriquece el patrimonio común de nuestra lengua española. Creo que esto es importante, ver cómo nuestra manera de hablar nos da identidad, y al mismo tiempo podemos seguir diciendo que somos hablantes de una lengua patrimonial que hablan más de 500 millones de personas y que es la lengua materna de comunicación internacional que Sí, tiene el mayor número de hablantes en el mundo. Porque hay lenguas que tienen más hablantes, lengua materna puede ser el mandarín o el hindi, que tiene más de 500 millones de hablantes nativos, pero esas lenguas no salen de sus países. Y en cambio, la lengua española se habla en una veintena de países, y otras sí. lenguas que tienen más hablantes, como el inglés, por ejemplo, no es lengua materna el inglés de más de 500 millones de personas. Eso le da al español realmente una jerarquía muy importante y muy significativa. Gonzalo, se lo dio un deleite hablar contigo hablando de lenguas. Gracias, gracias. Hablar contigo es algo delicioso. Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, gracias por esta conversación francamente deliciosa que nos está presentando este diccionario de mexicanismos propios y compartidos. Y gracias también a ustedes por su atención, su compañía, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre. Gracias.